continúe bendiciendo. Ya por algunos domingos hemos estado, incluso desde el año pasado, teniendo un estudio sobre el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Hemos tomado algunas pausas en nuestro estudio en razón al cambio de año, en razón quizás a incluso eventualidades que hemos tenido como hermanos y que el Señor nos ha respaldado. También por la visita de algunos de otros de nuestros hermanos que compartieron, como el pastor Jerry hace 8 días. Sin embargo, hoy, Dios mediante, retomamos nuestro estudio en el libro del Génesis. Y es así que les invito a que en esta mañana me acompañen, amados hermanos, al capítulo 23 de nuestro primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Y vamos a estar allí ubicados en esta mañana. Vamos a estar viendo algunas cosas muy, muy importantes, pues toda la palabra de Dios es útil, como lo dice ella misma. Hermanos, y les invito a que en la medida de que encuentren, las personas que puedan colocarse en pie lo hagan. Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor esta mañana en el capítulo 23 de Génesis. Si bien es un texto histórico, amados hermanos, debemos seguir el hilo allí todos juntos. Entonces les ruego su mayor atención. Hermanos, vamos a leer de la siguiente manera. Yo voy a estar leyendo y usted sigue allí mentalmente. Génesis capítulo 23. Dice el texto bíblico de la siguiente manera. Hay un pequeño título allí que dice Muerte de Sara. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, es decir, en la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham hizo duelo y lloró por ella. Luego se retiró de donde estaba la difunta y fue a proponer a los hititas lo siguiente: entre ustedes yo soy un extranjero. No obstante, quiero pedirles que me vendan un sepulcro para enterrar a mi esposa. Los hititas le respondieron: escúchenos, Señor, usted es un príncipe poderoso entre nosotros. Sepulte a su esposa en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros le negará su tumba para que pueda sepultar a su esposa. Abraham se levantó, hizo una reverencia ante los hititas del lugar y les dijo: si les parece bien que yo entierre aquí a mi difunta, les ruego que intercedan ante Efrón, hijo de Zohar, para que me venda la cueva de Macpela, que está en los linderos de su campo. Díganle que me la venda en su justo precio, y así tendré entre ustedes un sepulcro para mi familia. Efrón, el hitita que estaba sentado allí entre su gente, le respondió a Abraham en presencia de todos ellos y de los que pasaban por la puerta de la ciudad: no, señor mío, escúcheme bien, yo le regalo el campo y también la cueva que está en él. Los hijos de mi pueblo son testigos de que yo se los regalo. Entierre usted a su esposa. Una vez más, Abraham hizo una reverencia ante la gente de ese lugar, y en presencia de los que allí estaban le dijo a Efrón: escúcheme por favor, yo insisto en pagarle el precio justo del campo, acéptelo usted, y así yo podré enterrar a mi esposa. Efrón le contestó a Abraham: Señor mío, escúcheme, el campo vale 400 monedas de plata. ¿Qué es esto entre nosotros? Vaya tranquilo y entierre a su esposa. Abraham se puso de acuerdo con Efrón y en presencia de los hititas le pagó lo convenido, 400 monedas de plata, moneda corriente entre los comerciantes. Así fue como el campo de Efrón, que estaba en Macpela, cerca de Mamre, pasó a ser propiedad de Abraham, junto con la cueva y todos los árboles que estaban dentro de los límites del campo. La transacción se hizo en presencia de los hititas
y de los que pasaban por la puerta de la ciudad. Luego Abraham sepultó a su esposa Sara en la cueva del campo de Macpela, que está cerca de Mamre, es decir, en Hebrón, en la tierra de Canaán. De esta manera, el campo y la cueva que estaba en él dejó de ser de los hititas y pasó a ser propiedad de Abraham para sepultura. Amén. Oremos, amados hermanos, rogando la guía de nuestro Señor en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, Padre Celestial. Gracias, Señor amado, porque como hemos estado, Señor, orando a lo largo del servicio de una manera intencional, Señor, tú eres la resurrección y la vida, Señor. Eres la respuesta, Padre Celestial, a nuestra necesidad, porque en ti estamos completos. Hoy, Señor, te rogamos, te suplicamos, Señor, que podamos ver a Cristo en este pasaje, que tengamos confianza en Él, que acudamos a Él como respuesta a nuestra necesidad, gran necesidad, Padre Celestial, pero también con consuelo y ánimo de saber que en Él estamos completos, Señor, y que nada nos podrá separar del amor de Cristo, ni la muerte misma, como nos lo relata este pasaje. Señor, gracias por mis hermanos y ahora rogamos por los niños, Señor amado, para que también abran su entendimiento, Señor, y ellos puedan ver a Cristo y saber que si tienen a Cristo no tienen falta de ningún bien. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, siéntense, por favor, y charlemos aquí un poco con los niños y quizás nos sirva también de introducción a nuestro sermón de adultos. Muy bien. Creo que están mejor allá. Están más cómodos, quizás. ¿Sí? Ok. Niños, una pregunta. ¿Alguna vez han tenido algo que quizás siempre hayan querido tener? Algo que anhelen, que se les hayan dado a sus papás de regalo o algo. ¿Nunca? Hijo mío. María Paula, ¿tú tienes algo que consideres valioso en tu casa? ¿Un juguete? No sé. ¿Un qué? Una tablet. ¿Es valiosa para ti? O sea, ¿te importa la tablet, tenerla cargada? O sea que si yo te dijera hoy, regálame esa tablet, ¿tú qué es? Ya me contestaste. Bueno, hay cosas importantes, ¿no? Mira, un muñeco para la bebé. Hay cosas que no solo los niños creen que tienen importante, porque realmente sí es importante para ellos. Pero yo creo que estoy casi seguro de que eso algún día se va a acabar. Entonces algún día el muñeco, la bebé se acabe y se vaya. O quizás tu tablet salga una mejor mañana, o una más grande, más poderosa, y ya no te sirva mucho. O quizás se te dañe. Así es. Pues hoy ¿qué hemos leído a propósito, Juan? ¿Qué te acuerdas de la lectura? ¿De qué hablaba el texto? Incluso quizás vamos a perder a nuestros seres queridos algún día. Quizás, o muy seguramente, diría yo, a menos de que se no tenga antes. Quizás algún día yo ya no voy a estar contigo. Eso, pues muy seguro que pasa. Así Abraham perdió un ser querido, quizás tenemos posesiones valiosas, pero hoy vamos a aprender, y es el punto que quiero que tengan ahí en sus mentes, de que no les voy a dar mucho ánimo en el sentido de que quizás sí van a tener pérdidas y van a seguirlas teniendo de aquí en adelante. Pero lo que vamos a aprender el día de hoy, quiero que todos juntos aprendamos, es que en Cristo estamos completos, de que ni siquiera la muerte de nuestros seres queridos nos va a separar del amor que tenemos en Cristo, de que tu tablet puede ser importante para ti, los juguetes de las bebés, pero nada es más importante que Cristo, que Dios mismo. O sea que podemos animarnos. Si algún día, por ejemplo, yo no estoy contigo, mami, tú estás completo en Cristo. Si algún día tú no estás también con tu mami, tú también estás completo en Cristo. Porque estos temas también es bueno hablarlos. Es bueno hablarlos. Tu mamá quizás no va a estar contigo toda la vida,
ni yo, ni nuestros seres queridos, pero en Cristo estamos confiados de que hay algo mayor y algo más grande. ¿Listo? Entonces vamos a orar en esta mañana para que el Señor nos ayude a tener a Cristo siempre, 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 y que a pesar de que perdamos cosas importantes, el Señor va a estar con nosotros. Señor, gracias porque quizás vayamos a perder cosas importantes, quizás incluso la misma vida de nuestros seres queridos, pero hoy, Señor, sabemos que tú eres la respuesta a nuestra necesidad. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, amén. Eso, así sea. Bueno, hermanos, tenemos ante nosotros un pasaje muy excelente, como toda la palabra del Señor. Antes de entrar en materia, siempre es bueno, y más cuando quizás venimos de hacer algunas pausas en cuanto a tiempo, recordar de dónde venimos, dónde estamos y Dios mediante para dónde vamos a ir en esta mañana. Pues empecemos de dónde venimos, pues del capítulo 22, que es el capítulo de antes. Y si seguimos haciendo la pregunta intencionalmente, del 21, después del 20 y así sucesivamente. ¿Qué tal ese contexto que les doy yo? Pero quiero que nos devolvamos un poquito hasta el capítulo 12, porque allí vamos a ver quizás dónde podemos poner una plataforma, por decirlo de alguna manera, para saber de dónde venimos y por qué este pasaje, que pues aparentemente vemos, bueno, ¿qué de positivo hay? Vemos muerte, vemos dolor, vamos a ver allí llanto, personas llorando. Entonces, ¿por qué es bueno saber de dónde venimos y por qué es importante un texto como el que tenemos delante de nosotros? Recordemos, amados hermanos, que en el capítulo 12 de nuestro libro de Génesis, Dios llama a un hombre y le llama a que salga de su comodidad, a que salga de su tierra, y por lo menos le promete 4 cosas importantes. Le promete a este hombre que va a ser padre de muchas personas. Le promete a este hombre, estoy hablando de Abraham, que va a ser el pueblo del Dios de Israel. Estoy casi convencido de que Abraham anteriormente tenía muchos dioses, pues la misma palabra del Señor nos lo dice más adelante por allí en Hebreos, de que venía de una nación pagana, de una nación donde habían quizás muchas deidades, pero el llamado que hace Dios a este hombre es hacer el pueblo de un solo Dios, del Dios verdadero. Pero también esta promesa que Dios hace a este hombre en el capítulo 12 incluye una tierra. En el versículo 2 del capítulo 2, hermanos, antes de ir a nuestro capítulo 23, le dice Dios a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amados hermanos, después de encontrar un texto como esto, pues viene nuestro gran interrogante, y es lo que vamos a ver a lo largo de la Biblia. ¿Cómo de esta promesa pasamos al cumplimiento? ¿Cómo es que Dios cumple su palabra? Porque si decimos que Dios es fiel, esto lo tenemos que ver cumplido. A pesar de lo que quizás nuestra corta vista pueda ver, Dios cumple sus promesas. Y algo más maravilloso todavía, si pudiéramos poner un puente entre esta promesa y nuestro Señor Jesucristo, decimos que Él es el cumplimiento a esta promesa. El mismo texto bíblico nos da garantía de ello, por eso lo decimos con toda seguridad. Gálatas 3:16, amados hermanos, dice aquí el apóstol Pablo a estos hermanos que se encuentran en esta región, les dice Pablo: ahora bien, las promesas, entonces nos devolvemos a lo que Dios prometió, que se hicieron a Abraham y a su descendencia, la Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo.
Amados hermanos, a lo largo de la Escritura vemos entonces cómo esta promesa tiene su cumplimiento final en Cristo. Y lo que esperamos encontrar, amados hermanos, todos juntos, en un capítulo como el que leímos, el capítulo 23, es cómo se cumple esa promesa, cómo se cumple esta promesa. Por eso, hoy acá tenemos un reto muy grande, porque cómo es que Dios promete fama a un hombre, tierra a un hombre, pero vemos un capítulo un poco difícil en el sentido en que vemos es dolor. ¿Cómo es que Dios cumple su promesa? A través del dolor. ¿Cómo es que Dios cumple su promesa a través de la misma muerte? ¿Y cómo es que Dios cumple su promesa de una tierra, de una herencia que sabemos hoy es Cristo nuestro Dios, es Cristo nuestro templo y Él es nuestra herencia? Entonces, bueno, tenemos un gran reto por delante. ¿Cómo se cumple esta promesa en el capítulo 23 de Génesis? ¿Cómo es que vamos a ver a Cristo? Amados hermanos, ahora quiero pararme unos instantes más, pero ahora en el capítulo 23. Quiero que todos juntos estemos allí, miremos qué está pasando. Es muy rápido realmente, pero nos sirve con esto en mente. Cómo es que Cristo cumple la promesa que hace y que tiene su cumplimiento fiel y verdadero en Cristo, pero en un pasaje como este. ¿Qué tenemos aquí, amados hermanos? Tenemos un hombre que ha tenido una pérdida. Tenemos un hombre que ha durado no sé cuántos años quizás, casado con ese regalo que le ha dado Dios mismo, con esa ayuda idónea, y vemos cómo este hombre pierde, humanamente hablando, a su esposa. Vemos entonces aquí dolor, vemos la muerte de una manera puntual. De hecho, la muerte, digamos, de las mujeres en el texto bíblico solo se describen en la mujer de Sara. No hay más descripciones, ni siquiera la edad cuando mueren ellas. Pero acá se nos dice que ella tenía 127 años. Quizás hacía 37 años anteriormente había tenido un hijo, si recordamos el texto bíblico anteriormente. Y quizás, amados hermanos, era una mujer que también estuvo viendo a Cristo por fe, porque ella muere, pero aún no ve este cumplimiento. Entonces, por eso tenemos aquí un capítulo, amados hermanos, que nos va a mostrar cómo, a pesar de que hay muerte, de que hay duelo, de que hay lloro, de que no hay negocios tan justos como vamos a ver en esta negociación que se da, Cristo es nuestra respuesta. Ahora, si pudiéramos quizás poner un título a nuestro pasaje en esta mañana, el que nos pone la Reina Valera. Sabemos que los títulos son puestos por personas que nos han querido ayudar un poco, pero no vienen inicialmente en la inspiración de la Biblia. Pero si quizás nosotros pudiéramos poner un título al capítulo 23, pondríamos algo como esto: Cristo es la respuesta a nuestra necesidad. Y cuando hablo de necesidad, hermanos, hablo de la muerte física, de la pérdida de seres queridos, del estar como peregrinos y extranjeros. Ahorita el pastor oraba y nos contaba que quizás pues hemos estado ya como peregrinos y extranjeros. Y es bueno porque también el Señor, al estar así, nos enseña de que no somos de este mundo, de que estamos de paso. Entonces, esto que yo pongo como título, pues usted puede poner allí también de manera personal. Cristo es la respuesta a mi necesidad, porque Él es Dios, porque Él es mi Dios y yo soy su pueblo, porque Él es mi Señor y Él es mi herencia eterna. Acá se hablaba de una tierra y se va a hablar de una tierra física, pero hoy nosotros, hermanos, podemos anticipar de que Cristo es nuestra herencia eterna. Bueno, este es un primer título. Ayer estaba escuchando una canción y vino otro título también allí. ¿Qué tal si vivimos por fe y no por lo que vemos? También vemos aquí esto en este pasaje. Hermanos, no demos más introducción y no más preámbulo y pues arranquemos al estudio de nuestro texto en esta mañana. Y he querido tener por lo menos 3 puntos aquí de cómo es que vamos a contestar esta pregunta. La pregunta es: ¿cómo es que Cristo es nuestra respuesta? ¿Para qué? Para la muerte. Será lo primero que veamos. ¿Cómo es que Cristo es la respuesta para la muerte? ¿Cómo es que Cristo es la respuesta, en un segundo punto, para el duelo, para el lloro? ¿Cómo es que Cristo es la respuesta a nuestro vivir diario en un mundo caído? Haciendo alusión, como lo veremos más adelante, a este negocio un poco extraño que surge entre Efrón y Abraham.
Y finalmente, hermanos, vamos a considerar algunas aplicaciones de nuestro pasaje. Pues bien, ubiquémonos entonces en el versículo número 1 y número 2 de nuestro texto. Dice el texto de la siguiente manera: Sara vivió 127 años y murió. Cuando leemos las genealogías en el Génesis o por allá en el libro de los reyes o las crónicas escritas, lo que más se repite es esto cuando se habla de una descendencia. Y tal persona fue padre de tal y murió. Y tal persona fue padre de tal y murió. Es algo que ha venido pasando desde, como se dice coloquialmente, desde que el mundo es mundo y el hombre cae en pecado, la muerte fue introducida como consecuencia del pecado. Antes de mirar quizás cómo es que Cristo es la respuesta para la muerte, deberíamos entenderla un poco más. Y así lograremos dos cosas. Uno, tener un verdadero significado de que a pesar de la muerte, Cristo es nuestra respuesta, pero también por otro lado tener una voz de alerta y mirar qué de nosotros, cómo es que seríamos muertos eternamente sin Cristo. Sigue diciendo el versículo 2. Es decir, bueno, aquí hay algo importante, amados hermanos, que vale la pena detenernos un momento en este versículo 1. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, es decir, la ciudad de Hebrón en la tierra de Canaán. Amados hermanos, vemos aquí que este murió. Es un resultado innegable y una dramática consecuencia del pecado. Algo común, amados hermanos, es la muerte. Y la muerte, miren que no es algo natural, por eso no la romantizamos, ni dedicamos poemas, porque es algo que no es natural, es algo antinatural. Es algo, hermanos, que a raíz del pecado entra y trae el dolor a nuestras vidas. Y aún más, hermanos, cuando el hombre cae en pecado, hay una separación total con Dios. Se le dice a Adán: de cierto, si has de comer de esto, ciertamente morirás. Y así fue. No murió físicamente, pero hubo una separación de su Dios. ¿Cómo es entonces, amados hermanos, que una vez es introducida la muerte, vemos en un pasaje como esto, que Cristo es rico en misericordia y nos da vida a cada uno de nosotros? Por eso decimos que una vez estando en Cristo, Él es la respuesta a la muerte. Tenemos que hablar, en primer lugar, de una muerte espiritual. ¿Qué es esto de la muerte espiritual? Y en segundo lugar, una muerte física. La muerte espiritual, amados hermanos, es el estado natural de todo hombre sin Cristo. Es el estado natural de todo hombre sin Cristo. Aquel hombre que en su corazón dice no hay Dios, que levanta la mano contra su Creador y dice que no existe un Dios, pero este hombre es un muerto espiritual. Una vez Cristo, amados hermanos, viene a nuestras vidas, nos da vida juntamente con Cristo, como lo dice Efesios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados. De allí, amados hermanos, que ahora somos vida por Cristo, y una vez estando en Él, bueno, hay una muerte que ya es vencida por Cristo, pero nosotros hemos de sufrir, así como sufrió Abraham, ya no espiritualmente hablando, pero sí el trasladarnos de esta tierra y ir a morar con Cristo. Mediante la fe, Abraham se aferra a Sara. Sabe, amados hermanos, que estamos ligados a Cristo. Y nosotros hoy también sabemos que tenemos una esperanza segura, que así como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros también lo haremos. Aquí vemos muerte física, pero también vemos esperanza, y vemos a Cristo, porque como Él resucitó, Abraham muy seguramente sabía que su esposa iba a resucitar algún día, y que nuevamente, y que de hecho, está ya gozando de Cristo. Hay una pregunta que pues es muy pertinente acá, y estudiarla en muy corto tiempo vale la pena, de uno de los documentos históricos quizás que surgen en unos años, en unos 400 años atrás, y este documento dice que ¿cuál es nuestro único consuelo hoy, aquí y ahora? Y la respuesta es significativa porque tiene que ver con la muerte física.
Hermanos, hoy en día nosotros tenemos consuelo de que aún en esta vida, si llegásemos a morir físicamente, pertenecemos a Cristo. Y así mismo lo da testimonio la palabra de Dios. Dice este texto: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Cómo es que Cristo es la respuesta para la pérdida de nuestros seres queridos? Le decía yo a los niños, y quizás muchas veces no pensamos de una manera intencional acerca de la muerte, pero es algo, amados hermanos, por lo que tendremos que pasar a menos de que Cristo venga antes. Pero es algo muy seguro para cada uno de nosotros, la muerte física. Pero ¿cuál es nuestra respuesta? A diferencia de aquellas personas que no tienen a Cristo, sabemos que nada nos podrá separar de su amor, ni la misma muerte nos podrá separar del amor de Cristo. Hoy, amados hermanos, tenemos confianza, tenemos seguridad de que así como la muerte entró por un solo hombre, como lo dice la palabra de Dios, también la vida entra por un solo hombre, y ese es Cristo. Vemos innegablemente, hermanos, en nuestro pasaje, de que un hombre que camina por fe pierde a un ser querido, pero inmediatamente descansa en las promesas que ha recibido, que va a pertenecer a Cristo para siempre, porque Él será el pueblo de Dios. ¿Cómo es entonces, hermanos, que Cristo es la respuesta para la muerte, sabiendo que pertenecemos a Él y que por la muerte de Él hoy somos su pueblo? Pero este pasaje es significativo. Sigamos leyendo ahora el versículo 2, amados hermanos, porque también aquí encontramos que Cristo es la respuesta para el duelo y el lloro. Ahora, con esto quiero anticipar algo que muy seguramente usted ha vivido. Sabemos que si hay una de las promesas que contiene la Biblia, y contiene muchas, es que en este mundo encontraremos aflicción. Es algo seguro. Pero, amados hermanos, aquí podemos ver un claro ejemplo de un hombre que, a pesar del duelo y el lloro, descansa en Cristo. Versículo 2, terminando. Después de que empieza diciendo que Sara ha muerto, ahora miramos y volteamos la cámara un segundo hacia Abraham. Dice: Abraham hizo duelo y lloró por ella. Abraham hizo duelo y lloró por ella. Abraham siguió las costumbres de su tiempo. Y pues claro está, en nuestro tiempo también tenemos algunas costumbres cuando perdemos un ser querido. A veces, amados hermanos, cuando esto ha sucedido, y quizás usted ha tenido la oportunidad de pasar por estos tiempos, sabemos de que es innegable que viene dolor a nuestras vidas. En algunas ocasiones quizás nos aconsejaban un poco mal diciendo: pero no llore, tenemos que llorar, porque hace parte de las consecuencias del pecado. Y como dije anteriormente, la muerte no es algo natural. Vemos acá un hombre que nos muestra que tenía un profundo dolor, que tenía un lloro aquí. Hermanos, Abraham llegó al fin con su esposa, ella estando de 127 años. Y estaba sufriendo, le dolía que su esposa hubiese llegado a su fin. Y esto es natural porque hemos sido creados para vivir eternamente sobre esta tierra. La muerte es siempre una separación violenta, sin importar la edad de la persona que muere. Ahora podemos hacernos una pregunta: ¿cómo es que podemos ver a este hombre que recibe una promesa enfrentando la muerte y el dolor? ¿Y cómo es que Cristo aparece acá, cumpliendo esa promesa de que iba a dar una tierra, de que iba a dar una herencia eterna a este hombre? Y anteriormente, en el capítulo 22, vemos cómo la promesa parece derrumbarse cuando Dios manda que sacrifique su hijo. Y hoy, en el capítulo 23, vemos que la muerte entra a esta familia de la promesa, pero aún así, y a pesar de todo esto, superficialmente hablando, vemos cómo este hombre es llevado por Cristo y sabe que Cristo es la respuesta ante el lloro y el dolor que tiene. ¿Cómo entonces, podríamos preguntarnos, es que Abraham, ante semejante pérdida, pudo seguir adelante? Pudo incluso entrar en una negociación, levantarse de su lloro y su llanto. Pues él sabía de una resurrección de los muertos. Y sabía que en un día futuro, cuando viniera el Redentor, o sea Cristo, habría de nuevamente descansar en que su esposa estaba con él.
Por eso, nuevamente soy reiterativo en esta mañana, Cristo ha de ser la respuesta ante el dolor y ante el duelo. Un pasaje conocido para cada uno de nosotros dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Así nosotros también, ¿cómo es que podríamos soportar, amados hermanos, si no tenemos la mirada fija en Cristo? ¿Cómo podríamos soportar el dolor, la pérdida de seres queridos, si no creyésemos que algún día ellos serán levantados por el poder de la resurrección? Porque si Cristo resucitó, amados hermanos, los que duermen en Cristo resucitarán también junto con Él. Y es la esperanza que tenemos hoy todos nosotros ante el tema del dolor, ante el tema de la muerte. Providencialmente tuve el privilegio de estudiar este texto, quizás humanamente esperando la muerte de un ser querido, como lo estamos esperando junto con toda mi familia en momentos como estos. Pero al encontrar un texto como estos y saber que en Cristo tenemos plenitud y que porque Él ha vencido la muerte, nosotros también y hemos de resucitar con Él, es nuestro ánimo y ha de ser nuestra respuesta. Qué interesantes puntos los que trata este pasaje, amados hermanos. Quizás quisiéramos ver cosas como que Dios promete algo y en los pasajes siguientes del Génesis vemos cosas positivas, cómo Dios entrega, cómo Dios hace, pero no es así. El Dios de la promesa hace pasar este tipo de momentos para garantizar de que Él es fiel y para garantizar de que su pueblo debe seguir adelante porque Él fue el que prometió esto. Qué interesante, decían algunas personas que estudiaron anteriormente este texto, que Dios promete una tierra, pero la primera porción de tierra que compra Abraham es una tierra pues comprada por él en este sitio, pero va a ser una sepultura. Es quizás la primera posesión física de Abraham, después de que Dios hace su promesa. Y decía esta misma persona que también es muy significativo, porque bueno, la primera porción de esta promesa es una tierra para poner allí una muerta, pero más que eso, es una garantía de que en esa misma tierra que Dios había prometido, un día pues habría de resucitar porque Cristo resucitó. Sigamos adelante en nuestro pasaje, amados hermanos, porque podemos, pasaje tras pasaje de este capítulo, decir cómo es que Cristo es la respuesta a lo que nos va describiendo el autor bíblico. Pero bueno, no nos alcanzaría el tiempo. Seguimos adelante. Una vez muere su esposa, él se levanta, asumió su duelo, pero sigue adelante descansando en Cristo. Y bueno, viene una negociación bastante interesante con unas personas para poder adquirir un terreno. Estamos en un mundo caído, eso es inevitable. Es inevitable, amados hermanos, que veamos injusticias y quizás el ánimo, siendo un poco realista, pero con mucha confianza en Cristo, es que las injusticias, mientras el mundo esté caído y haya personas que no crean en Cristo, pues van a seguir y van a aumentar. Sin embargo, ¿cómo es que nosotros en un mundo, aquí y ahora, podemos descansar en que Cristo es la respuesta y que por eso debemos acudir a Él? Porque Él es nuestra justicia. Miremos aquí este trato un poco extraño que sucede entre Abraham y aquellos hombres tras querer adquirir algo. En el versículo 15, saltemos por un momento. Anteriormente, pues bueno, lo leímos ya todo, viene como una especie de negociación entre el campo que él iba a comprar y el precio. Pero quiero centrarme en el versículo 15. Dice aquí el versículo 15, Señor mío, escúcheme, el campo vale 400 monedas de plata. Quizás a primera vista cuando leemos este pasaje decimos que pues al principio le están regalando este terreno, pero no es más que una costumbre de cómo se hacían los tratos anteriormente. Cuando usted quería entablar un trato con una persona y empezar quizás a regatear un precio, usted primero le decía que le iba a regalar eso. O sea que, si estudiamos un poco más a fondo, estos tipos de costumbres realmente no le estaban regalando esto a Abraham. Era sencillamente el cómo iniciar una negociación. Decir, bueno, toma tú el mejor parte que quieras y yo te la regalo, y entonces la idea es que la siguiente persona o la persona que estaba allí empezara a decir, no la recibo, te doy tanto, y allí empezaba la negociación. Ahora, ¿por qué digo que este trato no fue tan justo comercialmente hablando? No sabemos exactamente cuántos son 400 monedas de plata en su época, pero sí podemos hacer una comparación y darnos una idea. Por allá en Jeremías, capítulo 32,
Vemos al profeta que compra un campo un poco más grande, geográficamente hablando, que el que compró Abraham, por 17 de estas mismas monedas. Por eso podemos decir que lo que pide Efrón a Abraham quizás es una suma exorbitante en su momento. Pidió 400 monedas de plata, cuando posteriormente Jeremías compró una un poco más grande por solo 17. Hay algunas personas que han un poco curiosamente hecho algunas conversiones. ¿Cuánto serían como 400 monedas de plata, digamos, en ese entonces para nosotros? Y han hecho unos cálculos interesantes. No son exactos, pero nos pueden dar una idea. 400 monedas de plata en este momento, o en esta época, equivaldrían aproximadamente a 1.000.000 de pesetas españolas actualmente. Y pues 1.000.000 de pesetas españolas aproximadamente, pasadas a nuestro peso colombiano, viene siendo como unos 23 o 24 millones de pesos. En esa época era exorbitante esta cifra. Sin embargo, aquí vemos algo muy, muy interesante. Dos cosas. Abraham no regateó el precio. Implícitamente vemos aquí cómo un hombre cree en Dios y en la promesa que hace y sabe que Dios mismo ha de proveer los medios para pagar este terreno. Y así fue. El hecho, hermanos, de que somos cristianos y somos peregrinos y sabemos que vivimos en un mundo lleno de injusticia, también nos permite anticipar que Cristo es la respuesta ante estas cosas. Qué paradójico, ¿no? Dios promete una tierra, pero el primer pedazo de tierra que da al hombre quien la promete es quizás de una negociación un poco exorbitante y no tan justa. Pero ¿cómo entonces es que podemos ver a Cristo acá? Pues bueno, amados hermanos, considero definitivamente que Cristo es la respuesta ante este tipo de injusticias, ante este tipo de cosas, porque la gloria de Cristo se revela cada día en nosotros. Dice Romanos 8:18. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que ha de revelarse en nosotros. En un pasaje como el capítulo 23 de Génesis, entonces, vemos que el Dios de pacto, el Dios de promesa, sigue cumpliendo y empieza a cumplir progresivamente sus promesas. Vemos cómo su pueblo pasa por muerte, físicamente hablando, pero no es un impedimento para descansar en Cristo. Vemos que su pueblo pasa por dolor, por llanto, pero no es un impedimento para confiar en Cristo. Vemos que su pueblo vive en un mundo caído, donde hay sufrimiento, donde hay injusticia, pero aún así Dios resguarda a sus hijos. Dios proveyó de una manera significativa para que Abraham tuviera este precio. La tierra es muy significativa. Y hoy podemos decir, amados hermanos, que hay tres elementos importantes acá. Y cómo también esos mismos tres elementos pueden ser aplicados a nuestra vida hoy, aquí y ahora. Vemos acá, amados hermanos, de que más bien Abraham descansa en Dios. Él es el Dios que ha vencido la muerte. En el capítulo anterior estuvo a punto de matar a su hijo, o sea que venía un poco relacionado con esto de la muerte. En este capítulo vemos que hay una pérdida, pero que descansa en Dios porque sabe que Él es su Dios. Vemos también de que a pesar de que Dios promete una tierra, pues también promete los medios para adquirir esa tierra. Vemos cómo a causa de las injusticias Dios respalda a su pueblo. Y a pesar de que vengan cosas un poco difíciles para este hombre, pues Dios es la respuesta a su necesidad. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Cuando Cristo venga, todos los que en fe fueron con Abraham, o sea, nosotros como descendientes de Abraham, amados hermanos, pues estaremos con Él en gloria. Este mismo Señor Jesucristo, que se levantó del sepulcro, algún día quebrantará las cadenas de la muerte, para que todos los que pertenecen a Él, por eso su pueblo puede ser consolado hoy. Hoy tenemos consolación ante la pérdida de seres queridos, ante el dolor, ante el llanto, ante el sufrimiento, porque sabemos que Dios ha cumplido su promesa en Cristo. Y que si estamos en Cristo, como una manera lógica y consecuente, pues vamos a descansar en que seremos consolados por este mismo Cristo.
El mismo consuelo que sostuvo a Abraham en la pérdida de un ser querido, pues ha de ser el mismo consuelo que nos sostenga hoy a nosotros. Quizás en estos momentos, o quizás cuando nuestras vidas se acerquen al fin aquí en la tierra, pues en ese momento, amados hermanos, sabremos de que algún día resucitaremos y que ya no hablamos de una tierra Canaán físicamente hablando, sino que nuestra herencia es Cristo mismo y es una herencia eterna, es una herencia eterna. Abraham ya empezó a ser parte de este cumplimiento en este capítulo, al posesionarse de cierta parcela en esta tierra. Pero hoy nosotros tenemos la garantía y la firme garantía de que en este pasaje tenemos a Cristo como la respuesta a absolutamente todo lo que en nosotros esté sucediendo. Primeramente es la respuesta a nuestra necesidad de muerte espiritual cuando estamos sin Cristo. Pero Él también es la respuesta, aún después de ser creyentes, en todo lo que pueda venir a nuestras vidas. Entonces, hermanos, una invitación a que vivamos por fe y no por ver. Oremos. Señor, te queremos dar las gracias en esta mañana, Padre Celestial. Descansamos, Señor, en ti, en que tú eres la respuesta a nuestra necesidad, Señor, a la muerte, al llanto, al dolor, Padre Celestial, y que tú cumpliste la promesa, Señor amado, hecha a Abraham, y por consecuencia, Señor, a cada uno de nosotros, en la persona de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, fortalece nuestras vidas, Señor de la gloria, y ayúdanos a ver a Cristo en cada circunstancia de nuestras vidas, hoy, aquí y ahora, en Cristo Jesús.